Mi marido llevaba a su amante a nuestra casa mientras yo estaba fuera trabajando. Usaba nuestro sofá, comía nuestra comida e incluso permitía que ella usara mi ropa. Él pensaba que yo nunca lo descubriría, que yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Pero no tenía idea de lo que yo era capaz. El reloj en el tablero del coche marcaba las 10:45 cuando Marta se detuvo frente al edificio donde vivía. Bajó del vehículo con movimientos calculados, como era su costumbre. La maleta con ruedas la seguía, chirriando ligeramente sobre el piso de mármol de la entrada del edificio. Marta había regresado un día antes de la conferencia en Sevilla, donde había sido oradora principal. Un éxito, como siempre. Con la carpeta de documentos en una mano y el bolso en la otra, saludó al portero con una leve sonrisa, aunque su mente estaba distante. «No la esperábamos hoy, doña Marta», comentó él, sorprendido. «Decidí adelantarme, Rafael». «Demasiados viajes pueden ser agotadores», respondió, con su voz controlada y siempre elegante. Marta entró en el ascensor y presionó el botón del piso 12. Mientras el ascensor subía lentamente, soltó un suspiro profundo. Su vida era impecable a los ojos de cualquiera. Una abogada brillante, respetada a nivel nacional, con un currículum intachable. Casada con Adrián, un chef de renombre, formaban la pareja perfecta de la sociedad valenciana. Viajes, cenas sofisticadas y una red de amigos influyentes eran parte de su rutina. Sin embargo, esa mañana, al cruzar la puerta del apartamento, Marta no sabía que una grieta estaba a punto de abrirse en aquello que tanto valoraba. El silencio la recibió. Un silencio familiar, pero extraño en ese momento. Marta caminó por la sala con pasos ligeros, dejando los zapatos de tacón junto al sofá de cuero blanco. La luz del sol atravesaba las amplias ventanas, iluminando el espacio con un brillo acogedor. Todo parecía en su lugar, los cojines dispuestos perfectamente, los libros apilados sobre la mesa de centro. Pero al entrar en la habitación, algo hizo que su corazón latiera diferente. La puerta del armario estaba entreabierta. Era un detalle tan pequeño que podría pasar desapercibido, pero no para Marta. Ella era demasiado meticulosa como para dejar algo fuera de lugar. Siempre cerraba aquella puerta con cuidado antes de salir. Su mirada se fijó en la rendija, como si esperara encontrar allí una respuesta silenciosa. Caminó hasta el armario con pasos firmes y lo abrió por completo. Su ropa colgaba organizada, los zapatos alineados perfectamente en los estantes, pero el ambiente estaba impregnado por un perfume dulce, desconocido. Marta frunció el ceño, aspirando el aroma. No era suyo. Ella no usaba perfumes tan empalagosos. Un escalofrío sutil recorrió su espalda. Debe ser cosa de mi cabeza, pensó, apartando rápidamente cualquier sospecha. Intentando distraerse, Marta fue a la cocina. Preparó un café fuerte, pero sus pensamientos volvieron a aquella sensación incómoda. ¿Por qué estaba abierta la puerta del armario? ¿Por qué estaba allí ese olor? Con la taza en las manos, se sentó en el sofá y, una vez más, sus ojos captaron algo fuera de lo común, un pañuelo de seda, arrugado, dejado sobre el brazo del sofá. Marta lo tomó delicadamente, analizando la pieza con una mirada crítica. Definitivamente no era suyo. La textura era más barata, el tejido menos refinado que cualquier cosa que ella poseía. Marta sostuvo el pañuelo por un tiempo, como si pudiera contarle su origen, pero pronto lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Una incomodidad crecía dentro de ella. Pasó los dedos por su cabello y trató de ignorar aquello, dando un sorbo al café. El día siguió. Marta reorganizó la agenda de compromisos, revisó algunas peticiones importantes y llamó a su asistente en la oficina. Era como si todo estuviera normal, pero por dentro sentía una inquietud que no podía explicar. Cuando Adrián llegó por la noche, trayendo consigo el aroma de especias y hierbas frescas del restaurante, Marta lo observó más de lo habitual. «¡Qué sorpresa que hayas vuelto!», exclamó él, sonriendo mientras dejaba el maletín en la entrada. La conferencia terminó antes de lo previsto.
Decidí volver a casa, respondió ella, simple, besándolo suavemente en la mejilla. Adrián era un hombre encantador, de sonrisa fácil y voz grave. Era el tipo de persona que conquistaba una sala entera con pocas palabras. Su talento como chef lo había llevado lejos, y Marta siempre se había sentido orgullosa de su marido. Él se sentó en la mesa del comedor y comenzó a hablar animadamente sobre el movimiento en el restaurante, las críticas positivas, el menú que estaba planeando para la semana. Marta lo escuchaba, pero su mirada era aguda, observando cada detalle del comportamiento de su marido. Él parecía el mismo de siempre, pero algo la incomodaba. Mientras él hablaba, Marta vio la pequeña mancha de vino en el cuello de la camisa. No era nada importante, podía ser algo del trabajo, pero en ese momento, su corazón latió más fuerte. La extraña sensación del armario volvió como una marea silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó Adrián, dándose cuenta de que ella estaba distante. Claro, solo estoy cansada. Sonrió. Voy a darme un baño y a descansar. En la ducha, mientras el agua caliente caía sobre sus hombros, Marta cerró los ojos e intentó apartar la creciente desconfianza. Odiaba esa sensación. Nunca había sentido la necesidad de cuestionar a Adrián ni sus intenciones. ¿No eran acaso la pareja perfecta? Pero pequeños detalles estaban empezando a acumularse como piezas de un rompecabezas incompleto. Esa mañana, Marta despertó incluso antes de que sonara el despertador. El sonido de la respiración tranquila de Adrián a su lado contrastaba con el torbellino de pensamientos que la atormentaban desde el día anterior. Ella no era de perder el control de las cosas, mucho menos de dejarse afectar por algo tan tonto. Al menos, eso intentaba convencer a sí misma. Se levantó despacio, teniendo cuidado de no despertarlo, y caminó hasta la cocina. El apartamento estaba silencioso, solo el ruido de la cafetera rompía el clima. Mientras el café se preparaba, Marta miraba la ciudad a través de la ventana. Valencia seguía su rutina de siempre, pero dentro de aquel apartamento, todo parecía diferente. «Te has levantado temprano». La voz de Adrián interrumpió sus pensamientos. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, vestido solo con el pantalón del pijama. Su cabello despeinado y el rostro somnoliento le daban un aire más relajado, el mismo que Marta siempre había encontrado atractivo. Ella sonrió de lado, una sonrisa casi automática. «No pude dormir bien», respondió, llevando la taza a sus labios. «¿Estás preocupada por algo en el trabajo?». Y él se acercó, se sirvió una taza para sí mismo y se sentó en la encimera, frente a ella. Marta miró a su marido por unos segundos. Estaba allí, tan a gusto como siempre, hablando del restaurante, de los planes para el almuerzo del día. Era el Adrián de siempre, el hombre seguro y encantador con quien compartía su vida. Pero ahora, había una pequeña sombra que no podía ignorar. Abrió la boca para decir algo, pero desistió. Aún no era el momento de mostrar sus cartas. «Es solo cansancio». «Este viaje me dejó agotada», respondió, desviando la mirada hacia la taza. Adrián sonrió y dejó un beso leve en su frente antes de levantarse. «Hoy iré al restaurante más temprano. Tengo una entrega grande», dijo, dirigiéndose a la habitación para arreglarse. Cuando él salió poco después, Marta se quedó sola en el apartamento. Sola con sus pensamientos y con las evidencias que parecían demasiado pequeñas para ser pruebas, pero demasiado grandes para ignorar. A lo largo del día, se lanzó al trabajo con más intensidad de lo normal. Casos acumulados, clientes exigentes y reuniones interminables ayudaron a mantener la mente ocupada. La oficina era el único lugar donde Marta se sentía verdaderamente en control. Pero ni siquiera allí lograba deshacerse completamente de la sensación de que algo estaba mal. Alrededor de las 6 de la tarde, mientras terminaba un informe importante, un mensaje inesperado llegó a su celular. Era de Adrián. «Voy a cenar en el restaurante hoy. No hace falta que me esperes». Marta frunció el ceño. Normalmente, Adrián avisaba con antelación cuando trabajaba hasta tarde.
No es nada, pensó, intentando ignorar la incomodidad. Pero ya era tarde. La duda que intentaba apartar insistía en volver, más fuerte que nunca. Esa noche, sola en casa, Marta decidió que no iba a seguir ignorando las señales. Se sentó en el sofá, con el celular en la mano, y comenzó a recordar los detalles de los últimos días. El perfume, el pañuelo, el cabello en la almohada. No era paranoia. No podía serlo. Conocía a Adrián desde hacía años y sabía lo meticuloso que era con sus cosas. Nada de eso era normal. Abrió la laptop y accedió al estado de cuenta compartido entre los dos. Una cuenta que, hasta entonces, era símbolo de transparencia y confianza. Marta deslizó la mirada por las transacciones recientes, línea por línea, y allí encontró lo que no quería ver: 2 reservas en restaurantes caros, en los días en que ella había estado fuera. Y una compra reciente en una joyería. El extracto no mentía. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Cerró los ojos un momento y sintió el peso de aquel descubrimiento. No hacía falta mucho para juntar las piezas. Algo estaba pasando. Algo que Adrián no le estaba contando. Marta se levantó y comenzó a caminar de un lado al otro del salón. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Era abogada. Resolver problemas formaba parte de su rutina. Pero, por primera vez, se sentía perdida. Adrián era su marido, el hombre con quien había construido una vida. No podía simplemente acusarlo sin pruebas concretas. Y así, entre la rabia y la duda, Marta decidió actuar. No lo confrontaría todavía. Necesitaba estar segura. Necesitaba verlo con sus propios ojos. En los días siguientes, observó a Adrián con más atención. Cada movimiento, cada respuesta, cada gesto era analizado minuciosamente. No parecía sospechoso. Al contrario, seguía con el mismo encanto y ligereza de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero Marta sabía que había algo detrás de esa fachada. Y lo descubriría. El viernes por la noche, Marta fingió que tenía un compromiso importante con una amiga. Se arregló, tomó su bolso y salió de casa. Pero, en lugar de ir al encuentro, se quedó en el auto, estacionada en una calle cercana, esperando. Conocía bien los horarios de Adrián y sabía que él terminaba su jornada alrededor de las 11. Si algo estaba pasando, ese era el momento perfecto. Los minutos se arrastraron como horas. Marta miraba el reloj en el panel del auto, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. A las 23:15, vio apagarse las luces del restaurante y abrirse la puerta. Adrián salió, con el delantal colgado al hombro. Pero no estaba solo. Una mujer apareció justo detrás de él. Llevaba un vestido sencillo, pero ajustado, y tenía el cabello castaño claro suelto sobre los hombros. Los dos conversaban mientras caminaban hacia el estacionamiento. Adrián rió por algo que ella dijo y, para horror de Marta, colocó suavemente la mano en la espalda de la mujer, guiándola hasta el auto. Marta sintió la sangre helarse. No sabía qué era peor, la confirmación de sus sospechas o el hecho de que Adrián parecía tan cómodo, tan natural en esa situación. Como si eso ya fuera parte de su rutina. Como si ella, Marta, no existiera. Respiró hondo, apretando los dedos contra el volante. Siempre había creído tener el control sobre su vida. Adrián era su compañero, su equilibrio, y su matrimonio era admirado por todos. Pero ahora, una parte de ella empezaba a preguntarse, ¿había sido siempre una ilusión? ¿O esto era reciente? Después de un tiempo, decidió volver a casa. Entró en el apartamento silencioso y dejó las llaves en la encimera de la cocina. El lugar estaba oscuro, demasiado acogedor para una casa que ahora parecía esconder secretos. Marta se quitó los zapatos y fue directo al baño. Necesitaba una ducha caliente para aliviar el peso en el pecho. El agua corrió por su rostro, mezclándose con las lágrimas que insistían en caer, aunque intentaba controlarlas. No podía dejarse llevar.
no ahora. Calma. Respira. Una cosa a la vez. Salió de la ducha, se puso el albornoz y fue a la cama. Adrián aún no había llegado, lo que solo confirmó sus sospechas. Marta se acostó en el colchón suave, mirando el techo oscuro. De todas las veces que imaginó una traición, en casos de amigas, en tribunales o incluso en películas, nunca pensó que esto podría pasarle a ella. Siempre había sido inteligente, perceptiva, atenta a los detalles. ¿Cómo no lo había notado antes? Poco después de la medianoche, Marta escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Su cuerpo se tensó, pero se giró de espaldas y fingió estar dormida. Adrián entró al cuarto en silencio, como quien no quiere molestar. Marta escuchó el ruido de los zapatos siendo dejados en el suelo, el sonido de la camisa al ser retirada, hasta que finalmente se acostó a su lado. Sintió el olor a vino y perfume, el mismo perfume dulce y empalagoso que había sentido en el armario días antes. Marta cerró los ojos con fuerza, el corazón pesado. Adrián pareció dormirse rápidamente, pero ella permaneció allí, inmóvil, sintiendo un vacío que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche decidió que no actuaría por impulso. En el trabajo, Marta intentaba mantener el foco en los casos, pero su mente estaba siempre inquieta. Durante el almuerzo con colegas, sonreía, conversaba, respondía preguntas, pero era como si no estuviera allí. Incluso sus amigas comenzaron a notarlo. «Estás más callada, Marta». «¿Ha pasado algo?», preguntó Martina, su amiga más cercana. «No, solo estoy cansada». «El trabajo ha sido intenso», respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No podía contarle a nadie. Aún no. Marta era el tipo de persona que resolvía las cosas sola. Odiaba sentirse vulnerable, especialmente frente a las personas que siempre la habían admirado por su fuerza e inteligencia. Esa misma tarde, Marta hizo algo que nunca pensó que haría: contrató a un investigador privado. Al principio, sintió un nudo en la garganta solo de pensarlo. No era algo que ella, Marta, haría. Era el tipo de cosas que veía en los casos que defendía o en las historias de otras personas. Pero ahora, era la única manera de obtener las respuestas que necesitaba. En la reunión con el investigador, un hombre discreto llamado Ramiro, Marta fue directa: «Quiero que averigüe todo lo que pueda sobre mi marido. Rutina, desplazamientos, con quién se está encontrando. Necesito pruebas». Ramiro asintió sin hacer preguntas innecesarias. Solo anotó la información básica que necesitaba y dijo: «La mantendré informada. Esto puede llevar algunos días». Al salir de la oficina del investigador, Marta sintió el peso de esa decisión en los hombros. «Realmente llegué a este punto», pensó. Pero la respuesta era clara: no podía seguir ignorando la verdad. 3 días después, Ramiro envió un mensaje: «Necesito que venga a mi oficina. Tengo algo importante que mostrarle». El corazón de Marta comenzó a latir desbocado. Respondió rápidamente, acordando un horario. Durante todo el camino hacia la oficina del investigador, su mente iba a 1000 por hora. Al entrar en la sala, Ramiro le entregó un sobre. Marta lo abrió con manos temblorosas. Allí estaban las fotos: Adrián, caminando al lado de una mujer. Era más joven, bonita, con cabello castaño claro y una sonrisa que parecía demasiado fuera de lugar para alguien que estaba con un hombre casado. «Y ella trabaja en el restaurante donde su marido es chef», explicó Ramiro, con cuidado. «Su nombre es Elena». «Elena». Marta repitió el nombre en silencio, como si probara el sabor amargo que traía. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Y por qué? Las preguntas se atropellaban en su cabeza, pero algo era seguro: esto no se quedaría así. Pasaron los días, y Marta ya no podía mirar a Adrián sin sentir una mezcla de desprecio y rabia contenida. Él seguía sonriendo, hablando del restaurante, haciendo planes para el futuro como si nada estuviera pasando, como si su vida fuera realmente perfecta.
pero ahora Marta sabía que todo no era más que una fachada bien ensayada. Lo miraba y sentía que convivía con un extraño. Impulsada por una curiosidad inquietante, Marta decidió buscar más información sobre Elena. Si trabaja en el restaurante, tal vez tenga alguna red social, pensó. Al fin y al cabo, hoy en día todos dejan rastros. Abrió Instagram y comenzó a escribir el nombre que Ramiro había mencionado, Elena García. Aparecieron decenas de perfiles, pero después de unos minutos de búsqueda, ahí estaba. Foto de perfil sonriente, cabello castaño claro suelto, el mismo rostro que ahora la atormentaba. El perfil no era privado. Por lo visto, a Elena le encantaba exhibir su vida. Marta abrió la primera foto e inmediatamente sintió que el estómago se le revolvía. Era el sofá de su sala. El mismo sofá blanco que ella misma había elegido años atrás, después de semanas buscando la pieza perfecta para el apartamento. Elena estaba sentada allí, con una taza en la mano y una sonrisa satisfecha en el rostro. Marta amplió la imagen para asegurarse de que no estaba equivocada. No, era imposible no reconocerlo. Era su sala. El corazón de Marta latía fuerte mientras deslizaba las publicaciones. Apareció otra foto, Elena tomándose una selfie frente al espejo. No habría sido tan perturbador si no fuera por el hecho de que ese era el espejo del closet. El mismo closet que Marta había encontrado entreabierto días atrás. La mujer llevaba un vestido negro ajustado, y Marta tuvo la impresión de haberlo visto antes. Quedó paralizada durante unos segundos, hasta que se levantó y fue directamente a la habitación. Abrió el closet y comenzó a revisar las perchas. El vestido no estaba allí. No puede ser, murmuró, con la voz apenas audible. Volvió a la computadora y continuó examinando el perfil de Elena. Las publicaciones eran esporádicas, pero todas parecían calculadas, como si ella estuviera dejando pequeñas pistas. En una de ellas, Elena aparecía con una copa de vino en la mano, y al fondo, Marta reconoció la estantería con los libros que estaba en la sala. Estuvo aquí. En mi casa. Eso era. Mientras Marta trabajaba o estaba fuera, Adrián traía a esa mujer al apartamento que ellos habían construido juntos. No era solo traición. Era una invasión. Y más que eso, Elena estaba usando su ropa. Sentándose en el sofá donde Marta se relajaba después de largos días de trabajo y tomándose fotos en el espejo del closet donde estaban guardadas sus prendas meticulosamente organizadas. Con las manos temblorosas, Marta siguió revisando las fotos. Cada nueva imagen era un golpe. Elena parecía disfrutar exhibiéndose, usando prendas que Marta reconocía, en lugares que le pertenecían. Incluso el baño apareció en una de las fotos, con los mismos azulejos, el mismo lavabo, la misma casa. Y esto no se va a quedar así, murmuró Marta, cerrando la laptop con fuerza. Fue entonces cuando notó un patrón. Elena publicaba las fotos principalmente los fines de semana, coincidiendo, curiosamente, con los periodos en que Marta viajaba a conferencias o cursos. Tomó el celular y llamó a Ramiro, el investigador. «Si necesito que hagas algo más por mí», dijo ella, con voz firme. «Claro, Marta». «¿Qué necesitas?», respondió Ramiro al otro lado de la línea. «Instala cámaras en mi casa. Quiero saber exactamente lo que ocurre cuando no estoy. Quiero pruebas. Todas ellas». Ramiro aceptó sin dudar. Sabía que Marta era objetiva y no perdía tiempo con rodeos. «Puedo instalarlas mañana por la noche, cuando Adrián no esté. Las cámaras son pequeñas, discretas. Nadie las notará». «Perfecto». Marta colgó el teléfono y pasó las manos por su cabello, sintiendo una ola momentánea de alivio. Ya no estaba en la oscuridad. Ahora tenía un plan. Al día siguiente, Marta regresó al trabajo como si nada estuviera pasando. Se puso su papel de abogada implacable y resolvió los problemas de sus clientes como lo hacía todos los días. Quien la viera desde afuera jamás sospecharía que, por dentro, estaba tramando algo.
Cuando llegó a casa por la noche, Ramiro ya estaba allí, con un maletín discreto y su habitual aire profesional. «Vamos a hacerlo rápido», dijo él mientras abría el maletín y empezaba a instalar los dispositivos. Colocó una cámara en la sala, otra en el pasillo, una en el cuarto y otra en la cocina. Los pequeños dispositivos eran casi imperceptibles, escondidos entre objetos decorativos y en las esquinas del techo. «Todo listo», dijo Ramiro, cerrando el maletín. «El sistema está conectado a tu celular. Cualquier movimiento será registrado y enviado en tiempo real». «Gracias, Ramiro. Por ahora es todo». A la mañana siguiente, Marta se levantó temprano, como de costumbre. «¿Vas a viajar otra vez?», preguntó Adrián, intentando sonar despreocupado. Y sí, surgió una conferencia de última hora en Madrid. «Una invitación importante», respondió Marta sin titubear, tomando un pan y untándole mantequilla con calma. Sus movimientos eran calculados, como si solo estuviera cumpliendo una rutina. No le daría a Adrián el lujo de sospechar que algo andaba mal. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», cuestionó a Adrián, frunciendo el ceño. «Se decidió anoche, mientras estabas en el restaurante». «Pensé que no era la gran cosa», respondió con una sonrisa rápida y sin emoción. Adrián asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Marta continuó su desayuno, hablando lo mínimo necesario para mantener la fachada. Al terminar, se levantó, tomó la maleta y caminó hacia la puerta. «No sé si regresaré el domingo o el lunes». «Dependerá de la agenda», dijo sin mirarlo. «Y no te preocupes. Aprovecha la conferencia», respondió Adrián, con esa misma sonrisa falsa que ahora le repugnaba. Marta salió del apartamento con pasos firmes, pero apenas las puertas del ascensor se cerraron, soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Se dirigió a casa de Martina, su amiga más cercana y la única persona en quien confiaba en ese momento. Cuando llegó, Martina ya la esperaba en la puerta, con una expresión preocupada. «¿Estás segura de esto, Marta?», preguntó mientras su amiga entraba con la maleta. «Totalmente». Marta dejó la maleta a un lado y se sentó en el sofá. «Necesito ver hasta dónde tienen el descaro de llegar». Martina sirvió un café fuerte y se sentó a su lado. «¿Qué vas a hacer?». «Esperar», respondió Marta, tomando el celular y abriendo la aplicación que daba acceso a las cámaras instaladas en el apartamento. La pantalla se dividió en 4 imágenes en vivo: la sala, el pasillo, el cuarto y la cocina. Todo parecía tranquilo y vacío en ese momento, pero Marta sabía que eso no duraría mucho tiempo. «¿Y cuándo los atrapes en el acto?», preguntó Martina, preocupada. Marta apartó la mirada de la pantalla y miró a su amiga con firmeza. «Entonces me van a conocer de verdad». Las horas pasaron lentamente. Marta se quedó en el sofá, con el celular en las manos, observando las imágenes con atención. Vio a Adrián salir de casa por la mañana, exactamente como esperaba. Pasó por la sala sin prisa, poniéndose la chaqueta, tomó las llaves y salió, sin sospechar nada. Marta sintió el pecho oprimido al verlo actuar con tanta naturalidad. ¿Cuántas veces había hecho eso? ¿Cuántas veces había sido engañada? Martina intentaba distraerla con conversaciones ligeras, pero Marta respondía solo con palabras breves. Estaba demasiado concentrada en la espera. Alrededor de las 2 de la tarde, el celular vibró con una notificación. Marta miró inmediatamente la pantalla, y su corazón se aceleró. Había movimiento en el apartamento. «Es ella», murmuró Marta, apretando el celular en sus manos. La imagen de la sala mostraba la puerta abriéndose, y entonces, Elena entró con pasos seguros, como si estuviera en su propia casa. Llevaba un vestido corto y cargaba un bolso al hombro. Marta observó, paralizada, mientras Elena dejaba el bolso en el sofá y caminaba hacia la cocina. Pocos minutos después, Adrián apareció, entrando justo detrás de ella. Marta sintió el estómago revolverse. Era diferente verlo en imágenes.
Era real, más real de lo que ella quería admitir. Adrián estaba en casa, en su casa, con otra mujer, actuando como si todo fuera normal. Marta, empezó Martina, preocupada por la expresión fría de su amiga. Es ahora, interrumpió Marta, levantándose de repente. Tomó las llaves del coche y el bolso con movimientos rápidos y controlados. ¿Vas a ir ahora?, preguntó Martina, aprensiva. Sí. No les daré ni tiempo para respirar. Marta salió, dejando a su amiga parada en medio de la sala, boquiabierta. Cuando estacionó el coche, el reloj marcaba las 15:15. Marta salió del vehículo, respiró profundo y entró al edificio con pasos decididos. Saludó al portero como siempre lo hacía, ocultando cualquier rastro de nerviosismo, y se dirigió al ascensor. Si Adrián y Elena pensaban que ella estaba lejos, era hora de demostrar lo contrario. El ascensor se detuvo en el piso 12, y Marta caminó hacia la puerta del apartamento. Colocó la llave en la cerradura y abrió lentamente. El apartamento estaba silencioso, pero pudo oír susurros provenientes de la sala. Marta entró sin hacer ruido. Dejó las llaves sobre la mesita con un toque suave, casi teatral, y caminó hacia el pasillo. Entonces los vio. Elena estaba sentada en el sofá, riendo de algo que Adrián decía mientras él servía 2 copas de vino. El mismo vino que Marta había traído de Burdeos. La escena hizo hervir su sangre. Espero que el vino esté bueno, dijo Marta, rompiendo finalmente el silencio. Los dos se congelaron. Adrián derramó parte del vino en la mesa, y Elena la miró como si hubiera visto un fantasma. Marta permaneció firme, en el medio de la sala, con los brazos cruzados y la mirada más fría que jamás había dirigido a alguien. «Dime, Marta», balbuceó Adrián, pálido. «Sorpresa», respondió ella, con una sonrisa irónica. Elena quedó paralizada, sin saber qué hacer. Marta miró directamente a la joven, que aún llevaba uno de sus vestidos favoritos, y luego volvió los ojos hacia Adrián. «¿Así que esto es todo? ¿Ustedes dos en mi casa, usando mis cosas, bebiendo mi vino?» La voz de Marta era baja, pero cargada de una rabia contenida que hizo temblar a los dos. Adrián abrió la boca para decir algo, pero Marta levantó la mano, interrumpiéndolo. «No te molestes en mentir, Adrián. Lo vi todo». Sacó el celular del bolsillo y mostró las imágenes en vivo de las cámaras. «La verdad es que ustedes me subestimaron». El silencio en la sala era sofocante. Adrián miraba a Marta como si finalmente entendiera lo que estaba sucediendo, mientras que Elena parecía a punto de desaparecer en el sofá. Marta dio un paso al frente, manteniendo la mirada fija en ambos. «Ahora vamos a hablar. Y ustedes me van a escuchar». Marta avanzó un paso más, con los ojos fijos en Adrián. «¿No vas a decir nada?», preguntó, su voz baja pero cargada de una firmeza cortante. «Marta, comenzó Adrián, pero la voz le falló. Nunca había sido bueno bajo presión. No con ella. No, Adrián. Ahora vas a escuchar». Marta lo interrumpió, elevando ligeramente el tono. «Trajiste a esta mujer a mi casa, usaste mis cosas, me hiciste quedar como una idiota. Pero lo peor no es siquiera la traición. Lo peor es la cobardía». Adrián desvió la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. Elena, por su parte, parecía a punto de llorar. Sus ojos estaban rojos, y trataba de decir algo, pero las palabras no salían. «¿Cuánto tiempo, Adrián?», continuó Marta, cruzando los brazos. «¿Desde cuándo creíste que podías engañarme sin consecuencias?». «Marta, déjame explicar», soltó Adrián finalmente, con voz débil. «¿Explicar qué?». Y ella rió, una risa corta y vacía. «¿Explicar cómo traes a otra mujer a mi casa? ¿Cómo la dejas usar mi ropa? ¿Cómo sube fotos en mi sala, en mi armario? ¿Tienes idea de lo que hiciste?».
Adrián se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. Pero antes de que pudiera responder, Elena, que hasta ese momento había estado en silencio, se levantó bruscamente, con la voz temblando: «Estoy embarazada». La frase resonó en el ambiente como una bomba. Marta se paralizó, sintiendo el impacto de las palabras golpearla con fuerza. Por un segundo, pensó que había oído mal. «¿Qué?», preguntó, con la voz casi en un susurro. «Estoy embarazada», repitió Elena, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. No quería que fuera así, no quería que lo descubrieras de esta manera. Adrián se volvió hacia Elena, completamente aturdido. ¿De embarazada? ¿Cómo que embarazada, Elena? Parecía tan perdido como Marta, como si aquella información también lo hubiera derrumbado a él. Iba a contártelo, Adrián, pero ahora no sé ni qué hacer, sollozó Elena, con las manos sobre su vientre, como si el gesto pudiera protegerla. Marta observaba la escena con una mezcla de asombro y desprecio. Por más que estuviera preparada para enfrentar a Adrián y a Elena, no esperaba eso. La traición ya era una herida demasiado profunda. El embarazo era como echar sal encima de ella. Respirando hondo, Marta pasó la mano por el rostro y miró a Adrián, que ahora estaba sentado en el brazo del sofá, sin saber a dónde mirar. «¿Así que esto es todo?», y dijo Marta, con un tono más frío. «¿No te bastó con traer a esta chica a mi casa? ¿Ahora vas a ser padre?». Adrián no respondió. Estaba completamente mudo, como si la revelación le hubiera robado hasta la capacidad de razonar. «Esto cae sobre ti, Adrián. No sobre mí», señaló a Elena, que seguía sollozando. «Y el niño no tiene la culpa de tener un padre irresponsable. Y tú, Elena, deberías tener más respeto por ti misma antes de meterte en la vida de otra persona». Elena levantó los ojos hacia Marta, sorprendida por sus palabras. Era como si esperara un ataque, una explosión de rabia, pero Marta estaba tranquila. Aterradoramente tranquila. «Y no sabía que él todavía estaba contigo», murmuró Elena, con la voz casi apagada. «¿No lo sabías?». Marta sonrió de lado, sarcástica. «Las fotos en mi armario, en mi sofá, en mi baño, ¿no lo sabías?». «Dejemos de ser ingenuas, Elena». La joven bajó la mirada, incapaz de responder. Adrián finalmente se levantó, intentando acercarse a Marta. «Marta, escúchame, por favor, podemos resolver esto». Ella dio un paso atrás, levantando la mano, como si su simple presencia le resultara repulsiva. «¿Resolver qué, Adrián? ¿Qué queda por resolver?». «Destruiste todo. Mentiste, traicionaste, usaste el lugar donde construimos una vida como escenario para tu farsa». Marta lo miró directamente a los ojos, su voz más firme con cada palabra. «Ahora vas a afrontar las consecuencias». «¿Vas a ser padre?». «Perfecto. Vas a asumir ese niño. Vas a pagar cada centavo, ¿y sabes por qué? Porque ese niño no merece sufrir por tu inmadurez». Adrián no pudo decir nada. Solo se pasó las manos por el rostro nuevamente, como si intentara despertar de una pesadilla. Elena permaneció en el sofá, con las lágrimas ahora silenciosas. El silencio de la oficina de abogados era pesado. La gran sala, con sus estantes de madera oscura y ventanas amplias, parecía el escenario perfecto para un enfrentamiento decisivo. Marta estaba sentada en la cabecera de la mesa de reuniones, con la espalda recta y la mirada afilada. Frente a ella, Adrián ocupaba la silla con las manos entrelazadas, el semblante abatido. Entre los dos, solo el abogado de cada parte y una pila de papeles que sellarían el fin de todo. Adrián parecía ahora más pequeño. El hombre confiado y encantador que ella había conocido había desaparecido, reemplazado por alguien encorvado, ansioso, a punto de perderlo todo. Marta, en cambio, estaba impecable. No porque quisiera impresionar, sino porque tenía el dominio de la situación, y se aseguraba de dejarlo claro.
¿Podemos empezar?, preguntó el abogado de Marta, rompiendo el silencio. Y sí, respondió ella, sin quitarle los ojos de encima a Adrián. El abogado comenzó a leer los términos del divorcio. Adrián escuchaba en silencio, su rostro cada vez más tenso a medida que los detalles se exponían. Marta estaba exigiendo la venta de su parte del restaurante, el negocio que él había ayudado a construir con tanto esfuerzo. La noticia parecía pesarle más que cualquier otra cosa. «Esto es injusto, Marta», murmuró Adrián, rompiendo finalmente el silencio. Su voz sonó débil, casi patética. «El restaurante es mi vida. ¿Sabes eso?». Marta se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. Su expresión era fría y controlada. «No, Adrián. Tu vida estaba aquí, conmigo. Decidiste renunciar a ella cuando empezaste a traer a otra mujer a mi casa. Ahora vas a asumir las consecuencias». Adrián abrió la boca para responder, pero su abogado lo interrumpió con un gesto sutil, indicándole que guardara silencio. No había mucho que argumentar. Marta tenía suficientes pruebas para enfrentarlo en cualquier tribunal, y él lo sabía. La venta de su parte en el restaurante era la solución más rápida y menos humillante. Marta, sin embargo, no estaba satisfecha. Se giró hacia su abogado y, con un tono seco, dijo: «Quiero incluir un punto más». «¿Cuál sería?», preguntó el abogado, mientras Adrián la miraba confundido. «Que el valor de la venta del restaurante será dividido. Una parte vendrá a mí, como compensación por todo lo que pasé. La otra parte será destinada a Elena y al hijo que está esperando». El aire en la sala pareció congelarse. Adrián abrió los ojos, como si no hubiera entendido bien. «¿Qué?», murmuró. «Escuchaste muy bien», respondió Marta, mirándolo sin pestañear. «Destruiste la vida que construimos, Adrián. Ahora, lo mínimo que puedes hacer es garantizar que ese niño tenga un futuro decente». La sala volvió a quedar en silencio. Incluso el abogado de Adrián, un hombre experimentado, parecía sorprendido por el gesto inesperado de Marta. «No tienes que hacer esto, Marta», dijo Adrián con un tono incrédulo. «¿Por qué harías esto después de todo?». Marta respiró hondo y apoyó las manos en la mesa, mirándolo directamente. «Porque el niño no tiene la culpa de tus decisiones». Su voz era firme, pero había una ligereza en sus palabras que incluso a ella le sorprendió. Y en cuanto a Elena, Marta hizo una pausa, girando el rostro para mirar al abogado contrario. «Puede que ella no tuviera el mínimo respeto hacia mí, pero eso no me impide tener respeto por el futuro de su hijo». 2 días después, Marta tuvo un encuentro inesperado. Elena había pedido verla. Marta no quiso aceptar al principio, pero terminó cediendo, movida por una curiosidad silenciosa. Cuando entró, Elena estaba sentada, visiblemente nerviosa. Sus ojos estaban hinchados, y su cabello suelto caía sobre los hombros. Parecía una versión más pequeña y frágil de la mujer que había osado posar en su casa semanas atrás. «Gracias por venir», dijo Elena con voz baja. «Ve directo al grano». «No tenemos nada de qué hablar», respondió Marta, firme, mientras cruzaba los brazos. Elena dudó por un momento, jugueteando con las manos, sin saber cómo comenzar. Cuando finalmente levantó la mirada, Marta notó que las lágrimas estaban a punto de caer. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás ayudando?», preguntó Elena, con la voz temblorosa. «Ya lo dije». «No lo hago por ti», respondió Marta, su voz tan afilada como una navaja. «Lo hago por el niño. Él no tiene la culpa de tener un padre inmaduro y una madre que no supo cuál era su lugar». Elena bajó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras de Marta. «Sé que me equivoqué», murmuró con dificultad. «No sé cómo llegué a este punto. Creía que, no sé lo que creía». Marta respiró hondo, mirando a la mujer frente a ella. Elena ahora parecía tan pequeña. La chica que había invadido su casa,
usado su ropa y humillado su confianza, ya no era la misma. Ahora, ante Marta, había solo una joven perdida, a punto de ser madre y claramente asustada. «Espero que entiendas una cosa, Elena», dijo Marta, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No lo estoy haciendo por compasión. Lo hago porque ese niño merece más que este desastre que tú y Adrián han creado. Usa el dinero para darle un futuro digno. Estudia, trabaja, haz algo con tu vida. No vuelvas a buscarme». Elena asintió, las lágrimas finalmente escapando por las comisuras de sus ojos. «Y gracias, Marta, no sé qué decir». «Y no digas nada. Solo demuestra que este gesto valió la pena». Los meses siguientes fueron una mezcla de calma y transformación para Marta. Después de la tormenta que había devastado su vida, finalmente empezaba a reconstruir, pedazo a pedazo. El elegante apartamento en Valencia, donde tantas memorias habían sido contaminadas, fue vendido sin un atisbo de duda. Marta sabía que ese lugar ya no le servía. Quería un nuevo comienzo, en todos los sentidos. Con el dinero de la venta, Marta compró una casa junto al mar, a pocos kilómetros de Valencia. Era un lugar más sencillo, pero exactamente lo que necesitaba, un refugio donde poder empezar de nuevo, lejos de todo. La casa tenía grandes ventanas orientadas al horizonte, donde el mar se extendía en tonos de azul infinito. Por las mañanas, el sonido de las olas rompiendo en las rocas reemplazaba el ruido del tráfico y las voces incesantes de la ciudad. Allí, Marta redescubrió el placer de las cosas simples, el olor del café fresco al amanecer, los libros olvidados hacía tanto tiempo y las caminatas solitarias por la arena fría, donde podía pensar en todo y en nada al mismo tiempo. Se había convertido en otra mujer, aunque pocos pudieran percibirlo a primera vista. Marta todavía llevaba consigo ese aire elegante y la postura imponente, pero ahora había algo diferente en su mirada, una ligereza, una libertad que antes no existía. El sufrimiento que Adrián y Elena le habían causado no había sido olvidado, pero le había servido de combustible para algo mucho mayor, la reconstrucción de sí misma. Mientras tanto, la vida de Adrián se desmoronaba lentamente. Marta seguía de lejos las noticias que llegaban a través de amigos e, inevitablemente, de los periódicos locales. El escándalo del divorcio había sido un golpe duro para su reputación, construida en torno al encanto y la perfección. La traición y la forma en que todo salió a la luz no tardaron en difundirse entre los clientes más influyentes del restaurante, que empezaron a alejarse. Los socios del restaurante, que antes consideraban a Adrián uno de los pilares del negocio, decidieron romper definitivamente con él después del proceso de divorcio. La venta de su parte fue inevitable, y Adrián terminó apartado del lugar que él mismo había ayudado a construir. Sin restaurante, sin socios y sin la confianza de los clientes, su carrera como chef se esfumó en cuestión de meses. Marta no sentía placer al verlo fracasar. No era ese tipo de persona. Pero había un sentido de justicia en todo eso, una especie de equilibrio cósmico que demostraba que nadie podía actuar como Adrián lo había hecho y salir ileso. La hija de Elena nació en un día frío de invierno. Marta supo la noticia a través de Martina, que siempre parecía estar al tanto de las novedades, aunque no las buscara. «Parece que el niño nació anoche», dijo Martina durante una conversación telefónica. «Una niña. La llamaron Alicia». Marta escuchó la noticia en silencio, sentada en un sillón con una taza de té caliente entre las manos. Por un momento, pensó en cómo habían llegado las cosas hasta allí. Alicia. Era un nombre bonito. Un hombre inocente para una niña que no tenía culpa de las malas decisiones de sus padres. A Marta no le sorprendió saber que Elena estaba viviendo en un apartamento modesto en los suburbios de la ciudad. El dinero de la venta del restaurante había sido usado con cuidado. Una parte fue destinada a Elena, como Marta había exigido en el divorcio, y otra parte se había guardado en un fondo para Alicia. Marta había sido firme, el dinero era para la niña, no para los caprichos de Elena. A pesar del gesto generoso, Marta jamás buscó a Elena. No quería saber cómo iban las cosas, no quería estrechar lazos.
su único compromiso era con el futuro de aquella niña. Aún a la distancia, sentía que había hecho lo correcto. Una noche, mientras cenaba sola, el celular vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Marta dudó un segundo antes de abrirlo. Hola, Marta. Soy Elena. Sé que tal vez no quieras saber de mí, pero necesitaba agradecerte una vez más por lo que hiciste. Alicia nació sana y, gracias a tu ayuda, no pasará por nada de lo que yo temía. Prometo que haré todo para que tenga una vida mejor. Gracias. Marta miró la pantalla por algunos segundos, sin saber cómo responder. Al final, dejó el celular a un lado y siguió comiendo. No sentía la necesidad de contestar. El mensaje decía todo lo que ella necesitaba saber. La niña estaba bien. Una tarde, mientras revisaba una petición, recibió la visita de Martina, que entró con un periódico doblado en la mano y una mirada cargada de expectativa. ¿Ya viste esto?, preguntó Martina, extendiéndole el periódico. Marta tomó el periódico y leyó rápidamente el titular. El exchef Adrián Ruiz declara bancarrota y abandona su carrera gastronómica. La noticia describía el fin oficial de Adrián en el mundo de la gastronomía. Sin el restaurante, sin el apoyo de los socios y después de un intento fallido de abrir un pequeño bistró, había declarado la bancarrota. Amigos cercanos mencionaban que pasaba los días en casa, aislado, y que incluso su relación con Elena parecía haberse desmoronado bajo el peso de las responsabilidades. La vida perfecta que Adrián tanto quería mantener había colapsado por completo. ¿Y bien? ¿Qué piensas?, preguntó Martina, esperando una reacción. Marta dobló el periódico con calma y lo colocó sobre la mesa. Y él tomó sus propias decisiones, respondió, encogiéndose de hombros. Y ahora está cosechando los frutos de ellas. Martina la observó un instante, sorprendida por la serenidad de su amiga. Realmente estás diferente, Marta. Tal vez lo esté, respondió Marta con una leve sonrisa, cruzando los brazos. Cuando lo pierdes todo, aprendes que puedes reconstruirte. Y a veces, lo que viene después es mejor. Martina sonrió y asintió. Entendía lo que Marta quería decir. Cuando Martina se fue, Marta se levantó y caminó hasta la ventana de su oficina, desde donde podía ver la ciudad extendiéndose a lo lejos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo con tonos anaranjados. Respiró hondo, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. La vida había cambiado, pero Marta sabía que estaba en el camino correcto. Libre del pasado, reconstruyendo su historia y, por primera vez en mucho tiempo, dueña de sí misma. Y así fue como transformé la mayor traición de mi vida en un nuevo comienzo. No fue fácil, pero me reconstruí más fuerte, más consciente y, sobre todo, más dueña de mí misma. ¿Y tú? ¿Has pasado por alguna situación en la que necesitaste reinventarte? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará conocer tu opinión y compartir experiencias con ustedes.